donde aparece por primera vez la palabra, o específicamente la palabra bodas en la Biblia? Wow, ahí estaba y la gente que si, no, Matrimonio, espérate, que que si si pregunta casamiento, trampa, que que si si- Génesis, que si la boda del cordero. ¿Para qué ayuno? Si yo estoy delante de ustedes, dispuesto a llenarles, dispuesto a ministrarles, dispuesto a darles de mí hacia ustedes. Entonces, ¿para qué ayunamos? Y hoy en día entonces nos sale la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estás listo para recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida? ¿Estás listo para recibir lo nuevo que Dios tiene para tu matrimonio y dejar atrás ese odre viejo? Y venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy para que rompas esta vasija vieja y hagas una nueva conforme a ti, conforme a tu voluntad. Desde que yo te vi. Muy buena para todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Si hablas español, conéctate con nosotros. Hoy estamos en un nuevo podcast. Sí, una semana más junto a ustedes que nos siguen y nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Christian Family Life en español. Semana bendecida, semana espectacular, donde lanzamos un challenge en el podcast pasado, un challenge con una pregunta espectacular que era muy sencilla, pero a la vez hacía a las personas... Ha creado controversia. Hacía a las personas pensar. De verdad, la pregunta estuvo espectacular. El pasaje también, donde se encuentra la respuesta, también está espectacular, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño estudio acerca del pasaje donde se encuentra la respuesta del challenge que lanzamos en nuestro podcast pasado. Antes que todo, quiero agradecer a todos esos seguidores que tomaron de su tiempo. Sí, ahí dejaron sus para comentarios. responder la pregunta. Sí, no es solo importante que hayas respondido bien, sino que se hayan acercado a nuestro canal, hayan interactuado con nosotros, hayan dejado sus comentarios, también hayan estudiado. De verdad, espectacular, de verdad. Mandar un saludo muy especial a dos personas importantes, dos seguidores fieles que nos siguen fueron los primeritos. desde el minuto cero que empezamos con este proyecto, y además fueron de los primeros en responder la pregunta. Nuestro gran amigo Omar, que vive en Portugal. Omar, muchos saludos, brother, pero te confundiste, man. Te confundiste. Y a Carlito también, mi amigo de la universidad, muchos saludos. Creo que vive en Kansas. Muchos saludos, Carly. Pero te confundiste también. Oye, le más bien los primeros en responder. Y dieron también, los dos dieron la misma respuesta, que al principio, cuando yo estaba buscando la respuesta a la pregunta, ese fue uno de los primeros pasajes que me salía, y por un tiempo yo pensé que era ese, hasta que tuve que buscar un poquito más. Sí, yo pienso que cuando te hacen esa pregunta, el primer pasaje que te viene a la mente es ese. Bueno, ellos respondieron, creo que fue Mateo 22, pero no se confundieron. Pero bueno, para los que no saben y están actualizándose ahora, y de hecho también perdieron la oportunidad de participar en este challenge y ganarse un premio de $50. ¿Dónde están los 50? El premio, ay Dios. No me vas a decir que no hay premio. Nos quedamos sin premio. Ya la gente participó. ¿Dónde así está que... el premio? Bueno, el que ganó, lo siento. No se asusten, que esos $50 ya están depositados, esperando a que salga el ganador para poder enviarle este fin de semana su premio. Así que no se preocupen. Pero bueno, muchas personas participaron, pero 7 personas dieron la respuesta correcta, y son las que Kira tiene ahí. ¿Y cuál mi es la esposa. respuesta correcta? Oh, bueno, dígame. Bueno, la respuesta correcta, para aclararles a todos. Primero di la pregunta, para que el que no Exacto. el que no sabe nada, no se enteró,
ahora La pueda- pregunta, ¿dónde aparece por primera vez la palabra boda, específicamente la palabra bodas en la Biblia? Wow, ahí estaba y la gente que si no, Matrimonio, espérate, que si si pregunta casamiento, trampa, que que si si- Génesis, que si la boda del cordero. Hubo uno por ahí que dijo, yo voy a responder, pero yo sé que esto tiene No, y su eso trampa. dio una enseñanza completa. Y el suegro también. El suegro ahí mandó un estudio y al final respondió mal. Fíjate que te lo puso en español, en inglés. Un todo. estudio hizo allá toda la epistemología del pasaje. Saludos para el suegro. Sí, pero tendía a confundir Sí, la claro, pregunta. claro, esa era la idea. Bueno, ¿cuáles son? Dime entonces el nombre de los participantes y a medida que vayas diciendo el nombre, quiero que los vayas echando allí en ese recipiente que es donde vamos a... luego ahí vamos a ver. Ahí quién Bueno, gana. yo voy a decir los nombres como aparecen textualmente en los comentarios de YouTube para no equivocarme. Yaciel Nápoles. Aquí vamos Yaciel, con ahí va Yaciel. Que el Señor ahí te ayude. Yesenia García Enrique. La Yese, te queremos, Yese, te queremos. No voy a decir que ojalá y gane, porque no quiero que la gente piense que uno tiene preferencia. Edith Carmona Edith. Ibáñez. Muchos saludos a Edith, muchos saludos, ahí está. Yamile Mena. Yamile 08. Mena, wow, los ganadores, caballeros. Ay, mi madre. Daisy González Tejeda. Daisy González, pues todas son mujeres y los hombres, ¿dónde están? Darien Oh, ahí Moisés está, Darien. Otero González. Muchos saludos Creo que a- Darien fue que te dijo que tenía su Darien, trampa ahí sí, la sí, pregunta, pero sí. bueno, Pero está entre los al ganadores. final aclaró y respondió bien. Rosana Rodríguez. La Rosy, la gente de Rosa. Jacksonville. Sí. Ahí están. Bueno, siete que respondieron bien. Y de esos 7, ahora vamos a sacar el ganador de este challenge y que va a recibir sus $50, ¿ok? Vamos a ver. Cierra, mueve, Voy a cerrar sacude. aquí un recipiente más lindo que tenía Temi aquí. Y aquí a mover. No hay trampa, caballero. No hay nada. Ahí están todos los papeles cerrados iguales. Nadie sabe nada, ¿ok? Estamos aquí todo legal. Ahora, Ay, Dios Kira, mío. cierra los ojos. ¿Estás mirando? No. Ok, lo tiene bien cerrado. Mete la mano y escoge un papelito. Mete la mano. Uno Ay, solo. Dios mío. Coge uno Si no solo. sabe, ¿quién sabe? Me va a Ay, Dios mío, matar. hay tensión. Ajá. Ay, ya lo No tengo en la digas, mano. no Ya lo digas. tengo. Cogí uno cogido, que ya lo No tengo en la digas. mano. No digas. Ya, mira a ver, ya. Mira Ya a ver lo puedo ver, Mira pero a ver, no lo voy a pero decir. no lo digas, ¿ok? Un poquito de tensión. La gente... Ay, Dios, la conoce. Oh, la conoce. Voy a tener problemas. La conoce. Ya sabemos que Kira es alguien conocido. La persona que ganó el premio. Así que... Yo tenía mis ojos bien cerrados, no quiero problemas. Pégate un poquito el micrófono. Así que la persona que ganó el premio Tan, es- tan. y el ganador... Tensión en el ambiente. Y el ganador del premio. El ganador de Tan, los tan. $50. Tú deberías Es- ser locutor de premios Yo, de eso. yo tenía que haber sido. Y ahí la gente, dale, compadre. Acabo de acá". decir, nos van a correr eso. Y no estén corriendo aquí el podcast, fíjense. No, si yo también corro los podcasts. Y el ganador del premio es... Rosana Rodríguez. ¡Rosana! ¡Wow! ¡Rosana, Aquí. felicidades! Mucha felicidad. Oye, Rosana, felicidades también ahí a Tony, que seguro le va a quitar su parte. Y bueno, Rosana y Tony, mandarle un saludo. Gracias por participar, por siempre estar viendo nuestros podcasts, Y que se están comenzando. lanzando también como creadores de contenido, así que los invito a que vayan allí a sus páginas de Tony. No sé bien el nombre específico que tiene, pero se los voy a traer para que sigan allí a Tony y a Rosana, que están haciendo un contenido
muy sanos y muy bonitos acerca de pareja. Incluso hacen de pareja, de De familia. pareja, de comedia, que es muy bueno para uno reírse. Así que Roxana es la ganadora Muchas de los felicidades. $50. Wow, Ya le qué transferiremos su premio. a Roxana yo le compartí porque le compartí el podcast a algunas personas y le dije, bueno, mira, ahí te voy a compartir el podcast. Ve y da tu respuesta para ver si gana. Y mira, a Roxana fue una de las que se lo ganó. compartí y de las que ganó. Así que nada, Roxana, muchas felicidades, de verdad. Estamos súper contentos. Síganos porque para febrero, que es un mes especial para nosotros, porque es el mes del amor, el mes de la amistad, donde todo el mundo va a buscar temas de pareja y podcast de pareja. Creo que uno de los podcasts que más vistas tiene fue cuando hicimos el podcast acerca del 14 de febrero en nuestro canal. Y para el podcast del 14 de febrero, que luego le voy a estar diciendo la fecha de cuándo sale, vamos a lanzar un challenge y el premio va a ser de $100. $100, vamos multiplicando. El doble, $100. Así que no se pierdan nuestros podcasts porque muy pronto, cuando llegue febrero, vamos a estar lanzando primeramente la pregunta como una semana antes o quizás le demos un poquito más de tiempo, de 15 días antes, para que tengan tiempo de buscar bien las respuestas y muchos puedan participar y ver quién se gana estos $100. Hoy, como les decía, la idea era hablarles y enseñar un poco en este podcast acerca del pasaje bíblico donde estaba la respuesta del challenge, ahí en Mateos, de Mateos capítulo 9, del 14 al 17. Realmente es un pasaje muy lindo, es un pasaje espectacular y vamos a estar haciendo algunas preguntas acerca de ese pasaje de Mateos 9, del 14 al 17. No sé si lo tienes por ahí para leerlo. Porque hoy vamos a estar hablando de eso. La idea es que podamos compartir con ustedes, hacer algunas preguntas con respecto a este pasaje. Es un pasaje muy lindo, es un pasaje que realmente en el poco tiempo que tenemos en el podcast, siempre tratamos de que los podcasts no sean muy largos. No queremos esa idea de tener podcasts de 1 hora ni nada así, aunque sabemos que muchas personas utilizan esa idea, sino que siempre son alrededor de 30 minutos. Y realmente ese pasaje está tan bueno que va a ser difícil poder compartir todo lo que realmente ese pasaje nos enseña. Así que los reto cuando tengan un tiempo allí en su casa, puedan leerlo, puedan estudiarlo. ¿Ya lo tienes? Sí. Ok. Mateos 9, Ajá. de 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¡Wow! Increíble. Ese pasaje está espectacular. Así que en los tiempos que nos quedan vamos a estar viendo cada uno de estos versículos y vamos a estar compartiendo con ustedes algunas enseñanzas que nos dejan este pasaje tan bueno. Y lo primero que vemos es lo siguiente, y aquí tengo la primera pregunta. ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús a cuestionarlo acerca del ayuno? No sé si alguna vez ustedes se han hecho esta pregunta. Yo estoy seguro que han leído este pasaje 1000 veces y quizás nunca se han percatado de que los discípulos de Juan el Bautista fueron los que vinieron a hacerles esta pregunta a Jesús. Todos sabemos, si yo les digo, bueno, ustedes saben, ¿no? Cuando le preguntaron a Jesús o cuestionaron a Jesús
acerca del ayuno, al momento usted va a venir a su mente este pasaje, pero lo que quizás usted no recuerde es que fueron los discípulos de Juan el Bautista los que vinieron a cuestionar a Jesús. Y detrás de esto quisiera contextualizar un poco porque hay una historia muy interesante. Y ustedes saben que normalmente las personas que venían a cuestionar a Jesús eran los fariseos, eran los escribas, eran esos estudiosos de la ley que de alguna manera venían a hacerle preguntas trampas a Jesús para tratar de encontrarle fallos a los argumentos que Jesús traía y de alguna manera poder juzgarlo. Pero en este caso son los discípulos de Juan el Bautista los que vienen a tratar de cuestionar lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo. Y lo primero que tenemos que resaltar con respecto al contexto de este pasaje es que para ese momento ya Juan el Bautista estaba preso. Ya Juan el Bautista estaba encarcelado. Así que de alguna manera podemos entender que entre sus discípulos pueda existir cierta confusión. Y el hecho de que Juan el Bautista estaba preso es significativo porque si quizás Juan el Bautista hubiera estado ahí en ese momento con sus discípulos, la pregunta quizás no se la hubieran hecho a Jesús, sino que se la hubieran hecho a Juan el Bautista, porque es normal tener dudas. Es normal tener una duda con respecto a algo que estamos viendo. Pero si Juan hubiese estado ahí, quizás sus discípulos le hubiesen hecho la pregunta a Juan el Bautista y no a Jesús, como pasó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo del 22 al 30, se nos narra una historia un poco similar a lo que estaba pasando en ese momento. Y es que se nos cuenta que Jesús regresaba de Galilea, llegó a Judea, y cuando llegó a Judea con sus discípulos, empezó a bautizar. Pero cerca de donde Jesús estaba bautizando, también se encontraba Juan el Bautista, bautizando porque habían varios ríos cercanos. Y cuenta la Biblia que en medio de ese momento, los discípulos de Juan el Bautista comienzan una disputa, comienzan una discusión con los judíos acerca de la purificación. Todos sabemos que el tema de la purificación es súper importante porque todos queremos saber cómo podemos purificarnos delante de Dios, cómo podemos estar santos delante de Dios, cómo podemos limpiarnos delante de Dios. Así que ahí ellos tenían esa disputa, esa discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y entre los judíos. Pero lo que llama la atención es que autoseguido de ese versículo, vienen los discípulos de Juan el Bautista y le dicen a Juan el Bautista, mira, allá está Jesús, y estoy parafraseando el pasaje, por supuesto, allá está Jesús y todas las personas están yendo a bautizarse con él y no con nosotros. Es decir, casi todas las personas se estaban bautizando con Jesús y no con Juan el Bautista. Y ahí ustedes saben, ¿no? Es decir, se realiza una comparación entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista y de alguna manera los discípulos de Juan el Bautista demostraban cierta incomodidad con eso que estaba pasando. Y eso es algo que pasó hace ya miles de años, pero es algo que hoy en día todavía pasa. Porque muchas veces cuando vemos otros ministerios que les está yendo bien, que están teniendo buena aceptación, que muchas personas los está siguiendo, le está prestando atención, o cuando vemos un matrimonio que le está viendo y le está yendo bien en la vida cristiana, en su vida personal, muchas veces nosotros, en vez de felicitar a esas personas, lo que hacemos es criticar o de alguna manera sentirnos incómodos o hasta sentir envidia por lo que está pasando. Y así le pasó a los discípulos de Juan el Bautista. Pero lo que me causa más curiosidad es que, fíjense, ellos estaban en una discusión, ¿no es verdad?, con los judíos acerca del tema de la purificación. Pero sin embargo, cuando se acercan a Juan el Bautista, ellos no le preguntan nada acerca de la purificación, no. Ellos le preguntan y le dicen, mira, que ahí está Jesús.
que casi todo el mundo está yendo a bautizarse con él. Así que me queda cierta duda y me da lugar a poder especular un poco y a decir que quizás hasta los judíos en medio de esa discusión utilizaron como recurso el hecho de que casi todas las personas estaban yendo a bautizarse con Jesús. Pero bueno, eso es una especulación porque la Biblia no aclara eso. Lo que sí está bien claro fue la respuesta que le dio Juan el Bautista a sus discípulos. Y antes de decirle la respuesta, quiero decirles que si hay algo que me impactó de este pasaje es en el capítulo 4, cuando nos narra y nos dice que Jesús, cuando escuchó lo que estaba pasando, que los fariseos estaban diciendo que los discípulos, que Jesús estaba bautizando más personas que Juan el Bautista. Y ahí aclara y dice, porque ustedes saben, cuando se forman los problemas así, siempre hay chisme y siempre hay cosas que se dicen que no es la realidad, porque en verdad no era Jesús quien bautizaba, eran sus discípulos. Pero Jesús, cuando escuchó eso, dice la Biblia que regresó a Galilea. Se fue de ahí para evitar, tú sabes, todo conflicto, todo problema, todo debate. Y me encanta esa actitud de Jesús, que era el mismo Dios, que en ningún momento él tenía necesidad de hacer eso, pero sin embargo, con una actitud bien humilde lo hizo. Pero antes de eso, Juan le responde a sus discípulos y le dice, el esposo, por supuesto hablando de Jesús, Juan el Bautista da una respuesta espectacular. El amigo del esposo que está a su lado le oye y se llena de alegría al escuchar su voz. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Uh-huh. Es decir, Juan le dice, el que tiene la esposa es el esposo. Y el amigo del esposo se llena de alegría, se goza cuando oye la voz del esposo. Y es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y esas palabras que Juan el Bautista le dice a sus discípulos, hoy en día todavía están marcando nuestras vidas. Porque en cuántos momentos no hemos tenido que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame a menguar para que tú crezcas en mí. Ayúdame, Señor, para que no sea yo, sino seas tú. Para que no sea yo en mi matrimonio, Padre, guiando a mi familia, sino que seas tú. Ese mensaje que Juan el Bautista le da a sus discípulos todavía hoy en día es un mensaje para mí y para ti. Pero lo más lindo de todo es que el recurso que Juan el Bautista utiliza para explicarle a sus discípulos lo que estaba pasando, fíjense, Juan el Bautista habla de la esposa, del esposo y del amigo. Luego, cuando los discípulos de Juan el Bautista, en otro pasaje, en otro momento, van a criticar a Jesús por lo que estaba pasando o a cuestionarlo acerca del tema del ayuno, ahí va Jesús también y utiliza como recurso el tema del esposo y la esposa. Y Jesús le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y realmente no sabemos si Jesús lo hizo a propósito. Y dijo, bueno, Juan les enseñó a ustedes con esta idea del esposo y la esposa, yo también lo voy a utilizar. No lo sabemos. Pero realmente, ¿cómo podemos ver en dos pasajes completamente diferentes que se están cuestionando cosas y la enseñanza se da hablando de tema de matrimonio, hablando de una esposa, hablando de un esposo? Y me gusta tanto eso porque hoy en día se desvaloriza tanto el tema del matrimonio. En nuestros países se les resta tanto valor al hecho de que un hombre y una mujer se casen. Se le da valor a otras ideologías y se promueven más en la televisión, en las series, en las películas. Se promueven más otras ideologías que el hecho de que el hombre y la mujer se casen. Cuando Juan, que era
de los más grandes de todo el Nuevo Testamento y Jesús, que era el mismo Dios, van a usar un ejemplo para enseñar a sus discípulos, parten de la idea de un hombre y una mujer que se están casando. Y bueno, ya no No sé dejaste si mucho quieres- por decir. Es que me emociona Como que ya no dejaste mucho por decir, ya contaste todo el pasaje, ya hice toda la ese ilustración. pasaje, de verdad. No sé si quieras agregar algo más. Sí, bueno, voy a agregar En esa pregunta. algo contigo. Después de que él ha hecho toda una disertación de toda esa época que ha Sí, sí, explicado sí, está también, lo ha lindo, hecho está muy lindo bien, eso. está muy lindo. Pero me gusta mucho aclarar, sobre todo en estos versículos, cómo estamos hablando de los discípulos de Juan. Ujú. Y no estamos hablando, fíjense, de cualquiera, no estamos hablando de que más malo está en la iglesia, de que más frío está, ni el que más alejado está. Estamos hablando de aquellos que estaban al servicio del Señor y estaban siendo guiados por Juan. Un siervo tan grande en la Biblia que les guió, les enseñó. Y eran hombres que habían dejado todo lo que tenían a su alrededor, dejar de buscar sus ganancias, dejar un trabajo, dejar sus comodidades por servir a Dios, siendo guiados por Juan. Y vemos cómo esto pasa en las iglesias muchas veces, y no solamente los que están mal o los que están más fríos o los que no sirven a Dios, sino en los que están sirviendo al Señor. Y es que muchas veces somos confundidos en algún momento de nuestra vida como cristianos y dentro de la iglesia, de que decimos, no, yo estoy sirviendo al Señor, pero veo a aquel que está bautizando más que yo, veo a aquel que está orando más que yo, veo a aquel que tiene una célula más grande, que tiene un tiempo más grande en la iglesia, que tiene más responsabilidad, que tiene quizás hasta un liderazgo más alto que yo. Y los discípulos llegaron y dijeron, ¿por qué Jesús está bautizando más que tú, Juan? Ujú. ¿Por qué están yendo más personas con él, a escucharle, a recibir de Dios? Y es un poco confuso, pero esta es la disputa que se creó en aquel tiempo, pero que vemos que es una realidad en las iglesias. Y es que muchas veces no entendemos el verdadero objetivo de que no es quién más bautiza, es quién bautiza. Lo importante es que tú bautices, lo importante es que tú ayunes, lo importante es que tú busques de Dios. No quién lo haga mejor que el otro, no quién haga más que otro, no a quién le sigan más, no a quién le persigan más. Y es algo peligroso con lo que el cristiano tiene que estar consciente y tiene que velar por eso. Tiene que velar de que no estamos para ser más o menos que mi hermano en la iglesia, en la congregación, en nuestro servicio a Dios, sino que nuestro objetivo principal está en servirles. Y no solo decirles, no, yo voy a menguar para que crezcas tú, Señor, y es muy lindo decirlo, pero es que muchas veces tenemos que estar dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo y decir, bueno, este momento es de mi hermano, pues yo voy a apoyar a mi hermano. Si este es el momento de mi hermano, este es el momento de mi hermano servir, este es el momento de mi hermano ministrar, este es el momento en el que mi hermano va a crecer más que yo, pues yo estoy feliz por ti. Y no decirlo, tú sabes, de un diente para afuera, como se dice, sino decirlo alegremente y decirle, yo en este momento te voy a apoyar. Porque este es tu momento de bautizar, este es tu momento de servir, este es tu momento de guiar a la congregación, pues yo voy a estar aquí para servirte como cuerpo de Cristo. Pues Jesús les estaba hablando de una boda. Yo soy el esposo y estoy aquí para el cuerpo de Cristo. Entonces todos somos un cuerpo. No hay necesidad de que uno seamos más que el otro, sino de que nos apoyemos en conjunto. Quiero pasar a otra pregunta y me voy a saltar una pregunta y voy a ir directo a la pregunta 3 porque realmente el tiempo se va muy rápido y el pasaje, como les dije, está demasiado bueno. Y la pregunta 3 es la siguiente. ¿Qué significan los ejemplos que pone Jesús acerca de los remiendos de paños nuevos en vestidos viejos y el vino nuevo en odres viejos? Y le voy a leer el versículo primeramente. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro
se conservan juntamente. Y me encanta la manera que tiene Jesús siempre de responder. Y hoy en día leemos estas parábolas y leemos estas comparaciones y decimos, no, qué lindo hablaba Jesús, qué comparaciones más bonitas usaba. Pero yo me imagino que en ese tiempo, cuando Jesús decía esas palabras, era como algo muy práctico. Era muy práctico para que todas las personas que le estaban escuchando pudieran entender el mensaje que él quería transmitir. Ujú. Y es algo bien práctico, bien sencillo. Estos dos ejemplos que pone Jesús. Y es que imagínense que vamos a reparar una prenda, una ropa, y vamos a coger un paño tan viejo, podrido, que se rasga. No sé si alguna vez, a mí me gustaba esa sensación cuando estábamos en la escuela y nos poníamos a coser y las telas, habían algunas que estaban rotas, que estaban dañadas, y cuando uno sentía ese sonidito que se rajaba y vemos que hay telas que son malas, que ya están podridas, que no sirven, y cuando tú las unías con otras, por muy buena que fuera, se Nada, iban a se romper, rompían. se rompían e intentábamos hacer pañitos, intentábamos hacer cosas. Cuando tú quieres reparar algo, no puedes usar algo viejo con uno nuevo porque simplemente no va a funcionar. Y esta comparación que hacían con el vino nuevo en odres nuevos, el vino viejo en odres nuevos, y es que cuando ponían ese vino nuevo en esos odres viejos, según yo estaba leyendo, uno hoy por hoy va y compra los vinos en la tienda, pero antes no. Antes ellos tenían que fermentar el vino y pasaba hasta años los vinos fermentándose. Y cuando tú echabas ese vino nuevo en el odre viejo, cuando el vino comenzaba a fermentarse y pasaba el tiempo, entonces el odre iba cediendo y a un momento que se rompía. Si era viejo, se rompía. Se rompía. Entonces ese vino nuevo que tú habías echado para que fermentar, que podía ser muy bueno, así fuera de la mejor calidad, simplemente se iba a deshacer porque el odre se iba a romper. Y esta es la comparación que estaba haciendo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a traer un nuevo evangelio, vino a traer el evangelio de la paz, vino a traer el evangelio del amor, de la vida, que Jesús vino a esta tierra a hacerse forma de hombre para morir por nuestros pecados, porque antes no iba a ser así y su sacrificio era para darnos libertad. Entonces había muchos de los fariseos, de los escribas, que, repito, eran hombres de Dios que habían dedicado toda su vida a buscar del Señor, a regirse por la palabra de Dios, a buscar estar conforme al corazón de Dios, pero también poniéndolos en nuestra vida cotidiana, en nuestro hoy. Y es que muchas veces nos encerramos en que esta es la ley, esto es lo que Dios dice, y para nada el evangelio de Jesucristo quería opacar la ley, para nada quería destituirlo, pero quería darte algo nuevo. Y ellos no lo podían recibir porque simplemente sus corazones estaban cerrados a recibir lo nuevo que Jesús traía. Y es por eso que estaban constantemente en discusión con los fariseos, con los escribas, porque es que no querían abrir su corazón a recibir lo que Jesús vino a traer al mundo. Porque el mundo necesitaba ser perdonado, la humanidad necesitaba ser restaurada, la humanidad necesitaba salvación. Y Jesucristo vino a darnos la salvación. No con lo que había antes. Jesús para nada quería que olvidáramos la ley, que olvidáramos los principios de Dios, que el Señor nos enseña en su palabra. Pero Él traía algo nuevo y fresco. Y para eso tenían que los discípulos de Juan, los fariseos, los escribas, todos aquellos que buscaban de Dios, tenían que ser receptivos y abrir sus corazones a eso nuevo y fresco que Jesús estaba trayendo. Porque Jesús traía evangelio nuevo, evangelio fresco. Quería entregarnos salvación, que no le íbamos a tener si Jesucristo no hacía ese sacrificio por nosotros. Y que con su sangre pudiera traer perdón y salvación para nuestros pecados. Y para ellos era algo nuevo, completamente nuevo. Y para eso tenían que ser abiertos los corazones, los oídos y ser receptivos a lo que Dios traía. Yo no sé si realmente los discípulos de Juan el Bautista entendieron lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Cuando Jesús les puso este ejemplo, porque uno lo lee y a veces no parece tan fácil de entender. Uno que lo está leyendo y uno tiene que estudiar y profundizar para tratar de comprender. Yo sé que ellos tenían el contexto a su favor,
Pero realmente yo no estoy seguro si los discípulos de Juan el Bautista entendieron lo que Jesús les dijo, o si tan siquiera sus discípulos, los propios discípulos de Jesús, fueron capaces de entender lo que Jesús estaba hablando. Y todos sabemos que muchas veces cuando leemos los evangelios, vemos que en muchos momentos Jesús hablaba y realmente ellos no entendían. Y ellos mismos escribieron después y dijeron, no, y no entendíamos lo que el maestro decía. Y Jesús tenía que explicárselo nuevamente, o simplemente ellos con el tiempo luego pudieron entender y decir, ay, por eso fue que Jesús dijo estas palabras, porque realmente era difícil de entender, porque Jesús estaba trayendo algo completamente diferente hasta lo que ellos habían escuchado hasta ese momento. Es decir, y me encanta que en el ministerio de Jesús constantemente él iba con esa idea de romper con todas esas tradiciones, con toda esa religión, con todo eso que habían implantado, de tal manera que al pueblo le era tan difícil llevar una carga tan pesada como la que los fariseos y los escribas habían hecho de la ley. Y realmente, cuando Jesús le decía todo esto, de ahí podemos ver a lo que se refiere cuando habla de un vino nuevo y de ese odre viejo que si no está listo para escuchar lo que Jesús estaba diciendo, definitivamente se iba a romper. Como muchas veces se enojaban los fariseos, se molestaban, se ponían bravos con lo que Jesús estaba hablando. Y una vez casi el pueblo casi lo tira de un monte por lo que Jesús dijo, porque se quebraban con las palabras de Jesús. Simplemente se quebraban con lo que Jesús le estaba diciendo. Y a eso es a lo que se refiere, a ese vino nuevo, a ese paño nuevo. Porque realmente, si no estamos transformados, si no somos capaces de transformar nuestra mente, nuestro corazón, nunca vamos a entender lo que Jesús nos va a estar hablando a nuestra vida. Y para ellos fue duro, pero muchas veces para nosotros también lo es. Y la mayoría de ellos se mantuvieron siendo ese odre viejo que no fue capaz de recibir lo nuevo que Jesús estaba trayendo. Pero ¿cuántos matrimonios hoy en día o cuántas personas hoy en día no recibimos lo que Dios tiene preparado para nosotros porque seguimos aferrándonos a viejas costumbres, al hombre viejo, a cosas que traemos de nuestro pasado, Así mismo. a vicios, a malos hábitos, a tentaciones, a cosas que realmente traemos que sabemos que nos afectan, y ahí está lo nuevo que Dios tiene para nosotros y no somos capaces de llegar a eso por todas las cosas que traemos como odres viejos. Como odres viejos, todavía hoy en día así seguimos. Y todas esas personas tan religiosas tenían tanta religión, pero tanta religión y tantas tradiciones que no fueron capaces de ver a Dios que estaba delante de ellos. Y de eso yo sí quisiera librarme. Yo sé que yo tengo muchos defectos y muchos problemas, pero que nunca la religión me ciegue tanto. Que nunca las tradiciones, que nunca los preceptos, ¿sabes? No, el tratar de aparentar algo me ciegue tanto que no sea capaz de ver a Dios cuando está delante de mí. Este pasaje está bueno. Está bueno. Este pasaje se los dije que el tiempo no nos iba a alcanzar porque es que está muy bueno el pasaje. Y voy a lanzar solamente una última pregunta antes de terminar. ¿Cómo se relacionan estos dos ejemplos que Jesús ponía con el tema del ayuno? Porque entonces nos adentramos a hablar de vino nuevo, de odres viejos, de tela nueva, con paños viejos, y nos olvidamos de la pregunta inicial, porque realmente aquellos pobres discípulos de Juan solamente fueron a preguntar algo del ayuno. Y Jesús le dio con todo. Y mira con todo lo que se encontraron. ¿Cómo se relacionan estos ejemplos que Jesús ponía con el tema del ayuno?
Sí, y es que el ayuno, y muchas veces decimos, no, vamos a ayunar, pero ¿qué es realmente el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Y es que el ayuno es abstenerse de alimentos y en muchos casos hasta la bebida. Esto también depende del tiempo que tú quieras ayunar, porque a veces se quieren ayunar 40 días, 50 días, una semana, y se pueden tomar su poquito de líquido porque si no, pero normalmente abstenerse de alimentos y en muchos casos también de la bebida para estar en mente, cuerpo, alma, todo consagrados a Dios y poder escuchar de Dios. Y muchas veces decimos, tengo una situación y voy a ayunar para que el Señor me abra mis ojos o el Señor me dé paz o el Señor responda a mis oraciones. Y tenemos tantos objetivos que simplemente necesito la llenura de Dios, necesito que Dios me guíe y decimos, voy a abstenerme de comer, voy a abstenerme de beber para estar totalmente concentrado, consagrado, separado para Dios. Y les voy a leer por última vez el versículo 15. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Y yo imagino a Jesús en el lenguaje de ahora diciéndole, pero si yo estoy aquí, ¿a quién ustedes van a buscar? Exacto. Si yo estoy delante de ustedes. Qué duro está eso. Eso está tan... Ustedes quieren ayunar para buscar de mí y yo estoy delante de ustedes. Y es un poquitico contradictorio. Jesús le decía, aquí estoy. ¿Cómo van a estar de luto? ¿Cómo van a estar tristes? ¿Cómo va a estar acongojado? Una persona que se acaba de casar. Y Jesús le dice, yo soy el novio y ustedes son la esposa. Nosotros tenemos una relación tan íntima, tan estrecha. Podemos disfrutar el uno del otro ahora. Y yo me imagino a Jesús con tanto deseo y con tantas ganas de estar con todos así sentados y poderle dar en el poco tiempo que él sabía que él tenía. Yo me imagino el corazón de Jesús diciendo, yo lo que quisiera es que todos ustedes se sentaran aquí y comenzar a ministrarles y comenzar a hablarles y comenzarles a llenar de mí, porque de eso se trata el ayuno. Entonces yo me imagino a Jesús mirándole diciéndole, ¿para qué ayuno? Si yo estoy delante de ustedes, dispuesto a llenarles, dispuesto a ministrarles, dispuesto a darles de mí hacia ustedes. Entonces, ¿para qué ayunamos? Es que el ayuno representaba esas viejas costumbres. En ese momento a lo que ellos se referían como ayuno, representaba esas viejas costumbres, la tradición, la religiosidad, lo que ellos simplemente se acostumbraron a hacer, que para ellos era más importante ayunar 7 veces en la semana que encontrarse con Dios. Para ellos, el que más ayunos hacía era el que más cerca estaba de Dios. Para ellos, el que todo el mundo viera su cara demacrada, todo moribundo, no, míralo, wow, ese es un hombre de Dios porque mira su cara, se ve que no come hace 30 días. Mira cómo busca de Dios, así mismo. Ese sí es un hombre de Dios porque Amén. Se le ve cuando habla, se le ve que no puede ni hablar. Ese, qué clase hombre de Dios. Y sin embargo, el motivo por el cual lo hacían era solamente ese, que las demás personas pudieran ver el sacrificio que ellos estaban haciendo, cuando en verdad estaban muy lejos de lo que realmente Dios quería. Estaban muy lejos y se habían olvidado de cosas tan sencillas que cuando Jesús le dijo, y lo más importante es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ellos, para tratar de salvarse, le preguntaron a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque ellos se habían olvidado de todo eso, de lo esencial, de lo principal. Por eso ellos son la máxima representación de ese odre viejo que Jesús les pone como ejemplo. Ellos son la máxima representación de ese paño viejo. Son la máxima representación de ese absurdo
de que en medio de una boda tú vas a andar con luto. Porque hasta el real motivo por el cual se hace un ayuno, ellos lo habían olvidado. Y hoy en día entonces nos sale la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estás listo para recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida? ¿Estás listo para recibir lo nuevo que Dios tiene para tu matrimonio y dejar atrás ese odre viejo? Y venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy para que rompas esta vasija vieja y hagas una nueva conforme a ti, conforme a tu voluntad, donde tú puedas derramar ese vino nuevo y esta vasija no se termine rompiendo. Pero como aquí el tiempo vuela, ya nos estamos despidiendo, no hay tiempo para más. Sí, realmente esta vez no queda tiempo para más. Síganos en nuestras redes sociales, por ahí comenten, déjennos saber. Coméntenos qué les pareció este versículo, cómo ha ministrado su vida y esta dinámica nos gustó mucho lanzarlo, no solamente por el premio y bendecirles, sino por tener la oportunidad de interactuar también con ustedes. Ha sido bien bonito. Así que nada, síganos en nuestras redes sociales. Muchas bendiciones. ¡Chao!